Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar allí. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Y bueno, yo estoy muy contenta con este capítulo, con la persona con la que voy a conversar, porque tiene una habilidad extraordinaria para convertir lo difícil en fácil, para explicar, para graficar temas de procesos mentales, explicarnos el porqué de tantas cosas, por qué pensamos o sentimos de determinada manera, y lo hace de una forma amena, sencilla. Bueno, sin más preámbulos, les invito a que me acompañen, que nos vayamos a Buenos Aires, en Argentina, para saludar a mi invitada. Se trata de Gisela Gilges. Gisela, gracias por estar en Sin Manual. ¡Qué emoción! Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación y por esa linda presentación. Muchas gracias. Bueno, la verdad, del alma, porque soy tu seguidora y les recomiendo desde ya la cuenta de Gisela. Ya van a ver, es una cosa que implica crecimiento, donde haces clic en cada publicación. De verdad, valiosísimo. Gisela es escritora bestsellers, es conferencista, es life coach y es una mujer feliz. ¿Cómo son las mujeres felices, Gisela? Las mujeres felices lo que tenemos por característica es disfrutar lo que tenemos. Y las personas, vamos a hablar en los dos géneros, infelices, en general lo que están haciendo es añorar lo que no tienen. Y yo creo que es una de las grandes cosas que trato de enseñar a diario en mi cuenta, que es revisar lo que tenés y agradecelo, valoralo, disfrutalo, porque yo que trabajo atendiendo hace tantos años a personas de todo el mundo, lo que te puedo asegurar es que la gente vive como si fuera en una línea alterada del tiempo, en donde están en el presente añorando las cosas que quieren tener en el futuro y las quieren traer del futuro, o que tuvieron en el pasado y ya no tienen, desperdiciando un presente que mañana va a ser un pasado que van a añorar. Entonces, el gran eje, y creo que lo que a mí me determina como una mujer feliz, es que disfruto y valoro lo que tengo hoy, lo agradezco y lo disfruto, y entonces mañana no lo extraño. Pero tal como dices, la mayoría de las personas no vivimos así. ¿Por qué? ¿Dónde está ese chip desde pequeños? ¿Qué nos hacen? Porque, por ejemplo, yo tengo dos hijas y una de ellas todo el tiempo, ay, porque lo que ocurrió, porque lo que dejé, porque no sé qué, y me cuesta traerla. Y son adolescentes, pero desde pequeña es así. O sea, ¿dónde nos meten esa programación para que nos impide ver el presente, lo que tenemos y el regalo que eso significa? Ahora es una falsa forma de control. Lo que nos pasa a nosotros es, tenemos todos un gran miedo en común, que es el miedo universal y es el miedo que nos aliquia a todos como seres humanos, que es que no tenemos idea ni cuándo ni cómo va a ser el final de la vida. No sabemos cuándo empieza y no sabemos tampoco cuándo termina. Y es tan difícil de manejar ese miedo que lo que estamos es permanentemente controlando las cosas que sí podemos controlar o que creemos que podemos controlar. Y entonces el negativismo, el pesimismo, la molestia son falsas formas de control, porque yo siento que estoy a cargo de ciertas situaciones, pero la verdad es que no terminamos estando a cargo de nada. No son muy pocas las cosas de las que verdaderamente tenemos control. Cuando logramos hacer este pasaje y logramos entender que casi nada tiene control, aunque creamos que sí, empezamos a relajarnos y empezamos a poder conectar mejor con lo que estamos viviendo ahora y con lo que tenemos. Pero bueno, somos seres controladores los seres humanos, porque es una forma de mantenernos un poquito más seguros. Mira, te voy a dar un ejemplo con el que en general se entiende muy bien todo. Cuando los niños son chiquitos, en general, hay muchos que lo que necesitan es estar como apretados, ¿no? Tener la colita de pelo de las niñas muy, muy tirantes y te piden que les des muchas vueltas, o los cordones de las zapatillas bien apretados, o que los tapen con una manta bien pesada para sentirse acurrucados, o los abrazos apretados. No tienden a gustar de todas estas cosas, porque esto lo que hace es delimitar el espacio físico. Cuando nosotros nos vamos haciendo más grandes, siempre pasamos de cuestiones más concretas a cuestiones más abstractas. Esto mismo concreto del estar apretados físicamente pasa a ser estar apretados emocionalmente. Y los límites, el control, el no quiero, el no puedo, el no me gusta, la queja,
son formas de control apretadas, abstractas, que sostenemos para tratar de sentirnos seguros cuando estamos inseguros. Entonces, el entender cómo funcionamos es lo que nos permite cambiar lo que no nos gusta, y a eso me dedico, ¿no? A tratar de dar estas explicaciones que quizás son un poco más complejas, explicadas de una manera más fácil para que cada uno pueda empezar a aplicarlas a su vida. Me parece maravilloso lo que has dicho. Y yo tengo el equipo de producción, hemos sacado algunos de los tantos. Son maravillosas tus publicaciones. ¿Esa mano eres tú? ¿Esas manos eres tú o es otra persona? Con mis manos, los hago yo los Entonces videos. además tienes una habilidad para escribir porque escribes bellísimo y haces Bueno, dibujos. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fan declarada tuya. Yo he escogido algunos fragmentos, textos y algunos videos para compartir con los que nos están viendo a través de esta ventana, a través de Sin Manual. Que Sin Me Manual lo que encanta. busca justamente es que abandonemos los estereotipos con los que hemos crecido, que muchos incluso ni siquiera son impuestos por nosotros, sino que vienen de atrás y no entendemos por qué hacemos lo que hacemos y abandonar un poco la rigidez. Y le voy a pedir al equipo de producción que me ponga justo el último video que les pedí, que tratas acerca de las malas experiencias y cómo hacer para dejar atrás las malas experiencias. Estas son las buenas experiencias de la vida y esta es una mala experiencia. Cuando una mala experiencia llega, no se queda sola, se integra a lo que somos. Nos atraviesa, nos marca y se mezcla con todo lo demás. Entonces, desesperados por volver a estar bien, muchos lo que hacen es intentar olvidarla. Pero acá está el problema. Cuando intentás olvidar una parte de tu historia, sin querer empezás a olvidarte de vos. Porque incluso lo que dolió también te construyó. Y en el intento de borrar, a veces nos vaciamos. La única forma de suavizar un mal recuerdo no es negarlo ni taparlo, es seguir sumando momentos buenos que lo rodeen, que le den otro sentido. Por eso la vida no se arregla obsesionándose en olvidar, sino animándose a vivir más. Gisela, en esa Sí. manera tan gráfica de mostrarlo, ¿por qué nos empeñamos en querer ser víctimas y quedarnos enganchados entonces con esas malas experiencias? O muchas personas pueden vivir así en lugar de hacer lo que tú estás indicando. Sí, a ver, lo que primero tenemos que entender es cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Porque algunas veces lo que hacemos es entregarle el comando a nuestro cerebro y el cerebro termina siendo el que lidera nuestra vida. Y entonces caemos en esta trampa que mencionas vos, no porque nosotros lo deseemos, sino porque es como un patrón automático de repetición y de funcionamiento. Nuestro cerebro lo que hace es condensar y guardar las memorias en función de las intensidades o repeticiones. Cuando algo es muy, muy intenso y que me marca, y podemos decir, muy raramente alguien se va a olvidar del día de su casamiento, por ejemplo, porque es un día de mucha intensidad emocional, se graba muy, muy fuerte esa experiencia. Hay otras que quizás no son tan intensas, pero lo que tienen es la instancia de la repetición. Y cuanto más las repetimos, más las reforzamos. Y eso podés encontrar el ejemplo en una canción que te gusta mucho. La repetís, la repetís, la repetís y te la sabes de memoria. Y a lo mejor pasan 5 o 6 años que no la cantás y cuando la escuchás, sabes que la sabías, pero no la podés recordar. Porque ¿qué pasó? En la repetición la reforzaste y en el olvido la fuiste desvaneciendo hasta el nivel en el que algunas veces se borran algunas cosas y otras veces simplemente se desgastan. Ahora bien, cuando a nosotros algo no nos gusta, lo que hacemos es estar sin darnos cuenta en un loop infinito en nuestra cabeza repitiéndolo todo el tiempo. Y estamos como en una calecita diciendo, mira lo que pasó, por qué me pasó y yo no quería que me pase esto y entonces esto no me gustó y cuando lo vea le voy a decir. Y en todo ese evento de la autoconversación lo que estamos haciendo es reafirmar y reafirmar. Es como si fuéramos un autito que va y viene por la misma carretera todo el tiempo y se empieza a marcar la huella. Esa huella que se marca lo que nos vuelve es dependientes de ese tema y todo nuestro sistema de pensamiento empieza a girar en torno a eso. ¿Qué termina pasando? Ese tema va creciendo, creciendo, creciendo y ocupa un lugar muy importante en nuestra cabeza y cada vez hace más difícil sacarlo. ¿Por qué? Porque sacarlo deja un agujero muy grande y porque aparece esta falsa idea de control de la que hablábamos antes. Entonces, cuando entendemos por qué, cómo funciona, podemos entender por qué es de esa manera. Hay un autor que a mí me encanta y que lo cito muy seguido, que es Richard Bandler, que él lo que dice es, la gente no sabe usar su mente,
no sabe que su mente es suya. De la misma manera que mis manos son mis manos, mi mente es mi mente. Y cuando yo entiendo que puedo estar en control de mi mente, lo que empieza a haber es cambios maravillosos. Ahora, para poder estar en control necesito tener el conocimiento, ¿no? Y por eso soy una divulgadora del funcionamiento del cerebro, porque en esta divulgación lo que empiezo a hacer es enseñar cómo funciona para que, ojo, estés atento. Entonces, uno no revisa las conversaciones que tiene en soledad consigo mismo en la mente, pero tenemos conversaciones todo el tiempo, somos la persona con la que más hablamos. Entonces, bueno, hay que revisar estas conversaciones porque en función de cómo las revisamos, no solo determinamos cómo nos sentimos, sino nuestras oportunidades hacia adelante. Y justo ese enfoque tan valioso de entender que no somos la mente, sino que nosotros deberíamos entrar en controlar eso que paradójicamente es lo que nos controla todos los días y eso implica un estado de conciencia importante. Y tú también Exactamente. en una de tus publicaciones hablas acerca del insomnio y cómo es imaginarse que el insomnio, bueno, explícalo tú, que te está persiguiendo un tigre, ¿quién se duerme sintiendo que le persigue un tigre? Porque es la mente la que está trabajando y tú no estás en control. Totalmente. Sabes que esa explicación, un día estaba uno de mis hijos con dificultades para dormir. Y yo ya sabía qué problema tenía, ¿no? Se había peleado con un amigo y entonces estaba con todo el miedo del reencuentro al día siguiente con ese amigo. Entonces me manda un mensaje a la 1 de la mañana, yo estaba en la pieza al lado, pero se ve que tenía miedo de despertarme y tiró a ver qué pasaba y me dice, no me puedo dormir. Entonces voy a su pieza. Y me dice, no sé por qué no me puedo dormir. Ya hacía 3 horas que estaba en la cama, era mucho tiempo y siempre se duerme muy rápido. Y entonces no sabía cómo explicarle lo que le estaba pasando, porque era chico, para que le dé explicación del funcionamiento del cerebro. Y le dije, vos no podés dormir porque te persigue un tigre. Entonces me miró con cara extraña, ¿cómo es eso? Y ahí a base de esto le pude explicar, ¿no? Le digo, imagínate que nos estuviera persiguiendo en un tigre hambriento, un tigre que no come hace un montón de días. ¿Nos tiraríamos a dormir un costadito? Me dice, no, ¿cómo nos vamos a dormir si nos persigue un tigre que nos quiere comer? Estaríamos corriendo, ¿no? Le digo, bueno, eso le pasa a tu mente. La mente lo que tiene son estados de calma y estados de intensidad. Y estos estados de calma e intensidad químicamente son la liberación de determinados neurotransmisores y determinados químicos. El cortisol, que es una de las cosas que hoy está como demonizada porque parece que el cortisol es malísimo y el cortisol es bueno, es necesario para que nos despertemos todos los días, ¿no? Más o menos a las 6, 7 de la tarde cuando empieza a caer el sol, que en Argentina esa hora se la llama la hora de las brujas, ¿no? Porque es cuando si un chiquito está enfermo le empieza a levantar la fiebre, es porque lo que empieza a aparecer es la segregación de melatonina. La melatonina nos permite empezar a generar un estado de descanso, de somnolencia muy lento, que nos hace que a las 9, 10 de la noche, cada uno en su horario, pueda conciliar el sueño. Y el cortisol se empieza a liberar cerca de las 4 o 5 de la mañana con la salida del sol y es lo que hace que nos podamos despertar. Por eso digo que el cortisol es bueno, porque sin cortisol nadie podría despertarse. Bien, el cortisol entonces se empieza a liberar a esa hora y nosotros podemos despertarnos bien a las 7, 8 de la mañana, cada uno en el horario que arranca. El cortisol nos permite estar activos, nos permite tener energía, nos permite tener euforia. Yo en este momento estoy poniendo cortisol en esta intención de comunicar rápidamente buenas ideas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos nuestra mente peleando o escapando o huyendo o con miedo, la melatonina no le gana al cortisol. ¿Por qué? Porque con mis pensamientos yo empiezo a levantar los niveles de cortisol como si fueran las 5 de la mañana. Tenemos el mal hábito de irnos a dormir con nuestros problemas a la cama. A la cama no se llevan los problemas, a las camas se llevan las cosas bonitas. Porque cuando yo llevo problemas a la cama, lo que hago es que mi cortisol y mi melatonina peleen, en donde siempre va a ganar mi cortisol, y entonces mi mente está en un estado de alarma, como si me estuviera persiguiendo un tigre, y por eso no puedo conciliar el sueño. ¿Y qué es lo más complicado de no poder conciliar el sueño? El primer punto es que el sueño es completamente necesario para la reparación de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de nuestra mente. Y el segundo punto es que al otro día voy a hacer un cuarto de mis posibilidades. No voy a tener la misma capacidad de conciencia, de análisis, de entendimiento, de sentimiento, ni de energía. Entonces, todo empieza a ser, ¿no? Un sistema en el cual nosotros somos como dormimos, somos como pensamos, somos como nos entendemos, somos con quienes compartimos.
y esas áreas empiezan las unas a afectar a las otras. Lo lindo de esto es que quizás cambiando solo una cosa podemos cambiar el resto, ¿no? Cambiando empezar a dormir bien podemos cambiar nuestras relaciones, cambiando nuestras relaciones podemos cambiar el empezar a dormir bien, aprendiendo cómo funciona el cerebro podemos controlar y mejorar nuestro vínculo propio, interno, nuestra autoconversación y pensamiento. Y todo lo que empieza a hacer es que cuando alguien empieza a hacer un poquito para estar mejor, rápidamente todo cambia. Ahora, Gisela, ¿cómo lograste que tu chiquito entendiera y lograra la paz? Porque son Sí. momentos en los que uno como que pone más grandes los problemas, no ve salidas. ¿Cuál es la idea? ¿Seguir intentando dormir o más bien despertarte y como que buscar la pausa? ¿Cómo lograrlo? Sí, bueno, ahí lo que le expliqué es que nosotros lo que tenemos que hacer son a los pensamientos negativos recurrentes, ¿no? Porque la autoconversación de un miedo es un pensamiento negativo recurrente, los tenemos que reemplazar con un pensamiento positivo de refuerzo. Y entonces le dije, bueno, busquemos juntos algo que te ponga muy contento. ¿Qué es lo que te pone muy contento? Me dijo, bueno, el viaje que estamos organizando, ¿no? Faltaban 2, 3 meses para ese viaje. Le dije, bueno, hagamos una cosa, imaginemos algo juntos sobre ese viaje, ¿no? Imaginemos en qué ropa te vas a poner para ir, qué vamos a hacer cuando estemos allá, qué lugares tenés ganas de visitar. Y empezamos a hacer como todo un relato que lo transportara a él del lugar de qué le voy a decir, qué me va a decir, me va a volver a querer, no me va a volver a querer, me va a perdonar, no me va a perdonar, a cuando viajemos, voy a viajar vestido así. Tenemos que ir a detalles muy simples cuando empezamos a construir un nuevo pensamiento. ¿Qué lugares voy a visitar? ¿Cómo vamos a dormir? ¿Cómo me imagino que será el lugar? Y lo fue acompañando en este relato, que lo hicimos largo el relato, más o menos 15 a 20 minutos de un relato simple, yendo a detalles, al nivel, pensemos que a un chico de 14 años hablarle de qué ropa te vas a poner es casi ridículo, es algo muy, muy simple, no es algo que pasan por alto, pero tenemos que ir a los detalles. Y entrando en ese relato y en esos detalles, le empezó a venir el sueño. Y solito pegó el primer bostezo. Cuando hizo el primer bostezo le dije, bueno, me parece que ya está viniendo el sueño. Yo me voy a ir a dormir pensando en esto y te pido que vos te vayas a dormir pensando en esto así estamos conectados. Los dos pensemos en lo mismo y lo hablamos mañana. Y llevándose en ese pensamiento, lo que hizo fue empezar a bajar esa intensidad de cortisol que estaba generando, empezar a encontrar paz y poder dormirse. Y por eso es que sirven las meditaciones también, ¿no? Porque nos llevan a niveles muy, muy bajos, muy detallados del sentir, del pensar. El tema es que cuando queremos empezar a hacer esto, el cerebro hace resistencia a ese combate. Entonces tenemos que entrar en este combate, ¿no? En donde él me hace resistencia para traerme el tema que quiere y yo tengo que reforzar con el tema que le quiero traer. Y vuelve a hacer fuerza y yo vuelvo a hacer fuerza. Y lo que les aseguro a todos los que están escuchando es que el 100% de las veces que insistimos, ganamos. Qué importante es el tema de la salud mental, qué importante es todo lo que rodea, porque estamos a veces muy pendientes de toda la parte física, tal vez la salud física, pero es que van de la mano, van, si no hay una, no está la otra. Y hay una frase que saqué de tu cuenta, que tú escribiste, me estaba muriendo, pero como no vieron sangre, no me creyeron. Quisiera que nos profundizaras esta reflexión tan, tan real y contundente. Sí, es muy doloroso eso porque en general el dolor que no podemos percibir con algún estímulo externo no lo comprendemos y lo subestimamos. No subestimamos a la gente que tiene depresión muchas veces, que no puede ser feliz y lo que decimos es, dale, si tenés todo para ser feliz, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que pasa? Como no vemos una herida física, subestimamos el dolor real, pero el dolor emocional es comparable al dolor físico más grande que te puedas imaginar. El sentimiento de rechazo social es comparable a un dolor físico de una quebradura de una pierna. El tema es que la quebradura de la pierna se ve, el rechazo emocional no se ve y lo subestimamos, pero para el cerebro no hay distinción entre lo que sentimos y lo que vivimos físicamente cuando lo que está afectado es nuestro sentir, nuestros vínculos, nuestra conexión. Por eso es que alguien que está atravesando un dolor muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, una separación, ir y decirle, bueno, hay cosas peores, es terrible porque ahí la persona se siente automáticamente sola. Sola porque es, no me entendés lo que me está pasando, duele de verdad. Yo sé que vos no lo ves, pero duele en serio. Y si me estás diciendo eso es que no tenés idea de lo que me pasa, dejo de contar con vos. Por eso a mí me encanta que esté tan puesta en la mesa hoy la conciencia de todos estos temas y el querer saber y el querer aprender. Yo escribí cuentos de amor propio con el objetivo de darle a los chicos herramientas que hoy no tienen, porque tampoco las tienen los adultos. Y entonces dije, yo me encuentro con tantos adultos rotos
Bueno, ¿por qué no hacer algo para que los chicos no lleguen a ser adultos, por lo menos tan rotos como lo somos los que estamos hoy? Y paradójicamente no, pero lamentablemente uno ve esta intención de revisarnos, de darle importancia a ese dolor que no sangra, pero que duele tanto, en mujeres y en hombres no tanto. A pesar del despertar de la conciencia que estamos viviendo, todavía hay gente que dice, vas para un psicólogo, vas para un psiquiatra, ¿qué es eso? ¿Qué terapia? No, no, yo solo resuelvo. Totalmente. Igual sabes que acá hay algo muy curioso. Viste que hoy los hombres empiezan a expresar un poco más sus emociones. Empieza a haber hombres que se permiten mostrar más sensibles, no al nivel de la mujer todavía. De hecho, si vos revisás en mi escuela de coaching, el 90% son estudiantes mujeres. Pero, ¿qué es lo que pasó? Si nos vamos un poquito al pasado para dar respuesta a esto que decías, a los hombres, todos crecimos escuchando la frase de los hombres no lloran. Yo imagino que ustedes ahí Sí. también, ¿no? Se diría esta frase, los hombres no lloran. Y se les enseñaba a los chicos, los hombres no lloran, llorar es para mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Como las emociones no se pueden reprimir y no se pueden, perdón, no se pueden eliminar, lo que terminan haciendo es reprimirse. Y entonces se reemplazan por otra emoción. Y entonces como a las mujeres no les permitían enojarse antes, porque una mujer tenía que ser femenina, delicada, dulce y agradable, y a un hombre no le permitían llorar porque los hombres no lloran, los hombres reemplazaron la tristeza y la angustia con el enojo. Y las mujeres reemplazaron el enojo que no podían sentir con la tristeza. Por eso es que las mujeres cuando estaban tristes lloraban y cuando estaban enojadas lloraban. Y los hombres, cuando estaban enojados, se enojaban y cuando estaban tristes, se enojaban. Por eso los hombres durante mucho tiempo fueron más enojones y las mujeres más sensibles, porque como no podemos eliminar el sentir, lo que hacemos es reemplazarlo por otra emoción. Ahora que se empiezan a liberar un poco, ¿no? Estas ataduras en la sociedad, un hombre cuando está triste empieza a darse el lugar de poder estar triste y una mujer cuando está enojada empieza a poder darse el lugar para estar enojada y eso lo que empieza a hacer es que las emociones sean más naturales y que sean más fáciles obviamente de abordar. Qué maravilla. Todos quieren ser perfectos hasta que conocen a alguien que es Alguien que es feliz. feliz. Así es, todos quieren ser perfectos hasta que conocen a alguien que es feliz. Y este texto lo construí a base de una chica que atendí, que vino y me dijo, era la hija perfecta yo, era la hija perfecta, tenía en la carrera recibida con diploma de honor muy joven, me casé con el hombre de los sueños de mi familia, tuve hijos, me compré la casita, la vida perfecta tenía, hasta que un día me di cuenta que no era feliz. Y cuando me di cuenta que no era feliz, se me desmoronó todo y nadie me entendía. Y empezó a construir y a trabajar en su vida en sesiones de coaching. Y trabajando en sus sesiones de coaching, empezó a ser feliz. Y lo que se dio cuenta es el impacto que tenía alrededor de ella, en donde todos empezaban a cuestionar las normas sociales, los mandatos establecidos, gracias a ver a alguien que era feliz. Porque pongámonos de acuerdo en algo. ¿Quién no quiere ser feliz? El que no es feliz es porque no sabe cómo hacerlo. Pero yo no conozco a la persona que haya dicho alguna vez, yo no quiero ser feliz, ¿no? Sí. Es que no saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Repetimos modelos. Como durante mucho tiempo había muy bajo conocimiento acerca de la felicidad y qué es la felicidad, y no la podíamos comprender porque era muy abstracta, lo que hacíamos era repetir modelos. Y entonces, bueno, si mi mamá dice que es feliz casada y con hijos, ¿será esa la forma de la felicidad? Voy a tener que buscar un marido y voy a tener que tener hijitos porque es esa la forma de la felicidad, ¿no? Entonces íbamos repitiendo esquemas previos, entendiendo que será feliz. Lo que no sabíamos es que quizás esa mamá sí era feliz o quizás no era feliz. Y entonces estábamos repitiendo un modelo con muchísima frustración basado en alguien lo hizo antes de esa manera. Hoy, por suerte, sabemos que no todos somos felices de la misma forma. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Para mí escribir es un momento de felicidad. Yo cuando me siento con mi computadora a la noche y empiezo a escribir, puedo estar horas corridas tipeando y soy feliz en ese momento. Y mi suegra es feliz cocinando. Mi suegra es feliz invitando a toda la familia a su casa a comer. Yo te puedo asegurar que si a mí me tenés que decir que todos los días tengo que cocinar 3 platos como hace ella, sería la mujer más infeliz del mundo. No sería feliz cocinando todo el día, pero ella sí. Y ese es el poder del autoconocimiento, ¿no? Saber cuáles son nuestras teclas de felicidad. Gisela, lamentablemente se nos acabó el tiempo y hace rato.
Así que yo, por favor, te invito a que hagamos otro capítulo. Hay muchos temas por conversar y la verdad, y aprender tanto de tus reflexiones y de tu sabiduría. Entonces, bueno, hacemos otro capítulo para continuar esta interesante reflexión acerca de la vida, la felicidad, conocernos y manejar a la loca de la casa, como decía Santa Teresita. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias por abrir esta ventana. Y bueno, por eso se llama Sin Manual. Porque justamente en este caso, pues Gisela nos habla acerca de eso, de esos patrones, hablando de la felicidad, que tal vez son, bueno, de nuestros antepasados y de tu mamá, de tus abuelas, algo que más viene de generación en generación y no necesariamente es lo que te hace feliz. Y entonces uno busca la perfección como el sinónimo de que si esto está muy bueno, si esto está perfecto, pues entonces voy a ser feliz y todo lo contrario. Gracias por estar allí y por supuesto la invitación hasta un nuevo capítulo de Sin Manual y ojalá que vean seguidito el que viene de Gisela, porque bueno, de una u otra manera es aprendizaje y es crecimiento.